Hola docente, mi nombre es Alejandra Orozco, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es mi evidencia de aprendizaje de la unidad 3, llamada Fisiopatología de enfermedades por déficit y exceso de nutrimentos. La obesidad y la desnutrición son dos trastornos alimenticios que se caracterizan por una malnutrición excesiva y progresiva. La desnutrición es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte adecuado de energía y o nutrientes acordes con las necesidades biológicas del organismo. Desde el punto de vista de fisiopatología o fisiopatológico, la desnutrición es un estado de adaptación en donde los órganos trabajan de manera diferente a causa de la falta de nutrientes. La desnutrición se va desarrollando a lo largo de varias semanas o meses, provocando una movilización de las reservas energéticas, en este caso de grasa, la grasa acumulada, hasta la disminución de masa muscular. Aumenta los niveles de adrenalina y cortisol y de enfermedades infecciosas debido a una depresión del sistema inmune. La clasificación de la desnutrición primordialmente se clasifica en primaria y secundaria. La primaria habla de insuficiencia exógena, es decir, insuficiencia de nutrientes. En este caso tenemos de tres tipos. La desnutrición kwashiorkor es la deficiencia de proteínas. El marasmo se refiere a una deficiencia de calorías y la mixta se refiere a una deficiencia de calorías y proteínas al mismo tiempo. La desnutrición secundaria se refiere a trastornos en la absorción de estos nutrientes o de su almacenamiento. Se utiliza mayormente algún nutriente o se excreta o se inhibe este nutriente. Aquí tenemos una clasificación más completa de la nutrición, en donde podemos ver que se clasifica de acuerdo a diferentes factores. Uno es el origen, en donde se divide también en primaria y secundaria, donde la primaria podemos ver que es por problemas socioeconómicos, culturales, políticos o religiosos, la secundaria por aprovechamiento inadecuado de los alimentos. El sustrato deficitario es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, donde se divide en energética por medio de disminución de ingesta de hidratos de carbono y grasas, por lo tanto se hace una disminución del peso corporal, de las grasas y depósitos de glucógeno muscular y hepático. Proteica, escaso consumo de proteínas, y la mixta, que es una desnutrición energético-proteica. El tiempo de evolución se divide en aguda y crónica, es decir, la aguda habla de una desnutrición menor a 6 meses de aparición, crónica más de 6 meses de evolución. Y por gravedad, en donde se clasifica en leve, moderada y severa. La leve habla de alteraciones mínimas, pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses y valores de ingesta normal entre 50 y 75% menos. Moderada, pérdida de peso corporal mayor al 5% en 2 meses. Ingesta de alimentos de 25 a 50% menos de lo normal. Y severa, una pérdida de peso mayor de 5% en un mes o 15% en 3 meses, lo cual nos habla de un índice de masa corporal muy bajo, menores de 18.5 y una ingesta de 0 a 25% de los requerimientos normales. La etiología de la desnutrición se divide en dos partes principales. La primera es la ingesta insuficiente de nutrientes por múltiples factores, es decir, un sistema social inadecuado, un origen socioeconómico y cultural bajo, poder adquisitivo inferior o insuficiente y o herencia social inadecuada.
O, por el otro lado, alimento disponible no es debidamente utilizado por el organismo. Esto quiere decir que pueden haber enfermedades que interfieren con la ingestión, con patologías que aumentan los requerimientos energéticos, condiciones que interfieren con la digestión y absorción, dificultan la utilización o algunas condiciones que aumentan la excreción. Los signos y síntomas de esta enfermedad o condición son la disminución del crecimiento y desarrollo del organismo del individuo, la reducción de nutrientes en el organismo como la hiponatremia, bajos niveles de potasio, bajos niveles de calcio, bajos niveles de hierro, como la anemia, disfunción de diferentes órganos y sistemas, o atrofia en general, que habla de disminución de grasa corporal, masa muscular, degeneración neuronal, disfunción hepática, piel seca, cabello dañado, uñas quebradizas, etc. La obesidad se puede definir como un acúmulo excesivo o anómalo de grasa que puede afectar a la salud. La fisiopatología de la obesidad es un aumento excesivo de la ingesta de nutrientes versus la disminución del gasto energético. Esto quiere decir que se ingieren más calorías de lo que se gastan. Por lo tanto, en la fisiopatología nos habla de cuando nosotros consumimos lípidos a través de la dieta, es decir, grasas, o cuando se transforman de los carbohidratos a las grasas, estas son transportadas al tejido adiposo como kilomicrones o lipoproteínas de baja densidad. Cuando se hace una acumulación excesiva de estos lípidos en el adiposito, se hipertrofia la célula. Esto quiere decir que se llena alcanzando su volumen máximo. Cuando esto ocurre, se ocasiona una hiperplasia, es decir, un aumento de adipocitos que se siguen llenando y alcanzando su volumen máximo. Esto es lo que provoca la obesidad. La clasificación de la obesidad son dos principalmente. La primera es la clasificación según la OMS, que esto se refiere según al índice de masa corporal, en donde sabemos que el índice de masa corporal es la relación entre la altura o la talla y el peso de la persona. Cuando una persona tiene un índice de masa corporal entre 30 y 34.9, se dice que tiene obesidad grado 1 o moderada. Cuando tiene índice de masa corporal de 35 a 39.9, se dice que tiene un grado de obesidad tipo 2 o severa. Y cuando es mayor a 40, se dice que la persona tiene una obesidad grado 3 o mórbida. La otra clasificación según la distribución de la grasa corporal nos habla de obesidad androide o obesidad ginecoide. La obesidad ginecoide es grasa acumulada en el hemisferio inferior del organismo. Esto engloba caderas, muslos, glúteos, etc. Y se presenta con más frecuencia en las mujeres. Las consecuencias pueden ser alto riesgo de padecer varices y complicaciones articulares, así como osteoartritis, litiasis biliar, y puede ser causada por factores genéticos. La obesidad androide habla de grasa concentrada en la parte del hemisferio superior del organismo. Esto engloba brazos, cuello, cintura, abdomen, pecho, y presenta mayor riesgo, la persona presenta mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, y se caracteriza por un perímetro mayor a 100 centímetros de cintura. Ok, la etiología de la obesidad. La obesidad es multifactorial, puede verse por factores genéticos, heredofamiliares, dieta inadecuada, sedentarismo, inactividad física, un consumo excesivo de nutrientes y tipos de nutrientes,
factores psicológicos como la depresión, la ansiedad, factores socioculturales y socioeconómicos, gente que no sabe qué comer, gente que solo come lo principal que ve en la calle, estilo de vida, diversos medicamentos y factores hormonales. Los signos y síntomas de esta enfermedad son circunferencia mayor de 102 en hombres y 88 centímetros en mujeres, cansancio severo, complicaciones metabólicas crónicas como enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión arterial, dislipidemia, complicaciones articulares que limitan la actividad física, apnea del sueño que no permite que oxigenen bien las células. Ok, la importancia de la evaluación integral. Es súper importante, tanto en la desnutrición como en la obesidad, realizar una evaluación global y objetiva en el paciente. Esto para conocer el estado de nutrición del paciente y poder diagnosticar de manera correcta y específica la dieta adecuada a las necesidades del individuo, para evitar y prevenir enfermedades o padecimientos mayores que aumenten el riesgo de morbilidad, mortalidad en el individuo. Existen distintas herramientas como la historia clínica completa, es decir, vemos antecedentes heredofamiliares, perinatales, personales, etc. La anamnesis, que son encuestas sistemáticas y precisas. Exploración física, en donde se observa detalladamente el aspecto físico del paciente. Estudios analíticos y biométricos, es decir, también en sangre se analiza la sangre para ver el estado de salud. Y técnicas especiales como la antropometría, que nos ayudan a medir grasa y masa muscular. Ahora veremos el síndrome de retroalimentación o realimentación. Este síndrome es una entidad clínica que se produce frecuentemente en pacientes malnutridos o con desnutrición, apareciendo a las pocas horas o días de haberse iniciado la terapia nutricional. Esto es muy común debido al desequilibrio hidroelectrolítico que se tiene en el paciente y pueden presentar un balance de electrolitos, vitaminas y generan de esta manera un daño en diferentes sistemas orgánicos. Alteran el metabolismo de la glucosa y aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. Es muy importante que el nutriólogo sepa sobrellevar este tipo de síndrome, ya que en una malnutrición puede presentarse. Este tratamiento nutricional consta de evitar la sobrealimentación, tener una repleción nutricional con precaución a apenas de 1 a 3 días del 25% de lo que requiere la persona normalmente. Se recomienda iniciar con de 15 a 25 kilocalorías por kilogramo al día en los primeros 3 días por cualquier vía de alimentación que se requiera. Una suplementación de electrolitos antes y durante el soporte nutricional, así como vitamínica también. Progresión lenta a lo largo de 4 o 5 días, con una distribución de la dieta de 40 a 60 hidratos de carbono, 30 a 40 grasas y 15 a 20 proteínas. Como conclusión, puedo concluir que con esta actividad, yo como futura nutrióloga debo ser capaz de evaluar y distinguir las diferentes patologías que engloban estos trastornos metabólicos como son la desnutrición y la obesidad y que se presentan si se tiene una malnutrición para poder prevenir y antecederme a consecuencias que puedan perjudicar gravemente al paciente, recetando la dieta adecuada y específica para cada condición que se presente y que cumplan los parámetros de bienestar y salud, y así contribuir con la mejora de la población mexicana y disminuir la incidencia de desnutrición y obesidad que se tiene en nuestro país. Estas son mis referencias bibliográficas.
Y eso es todo. Muchísimas gracias.